Hola, buenas noches. Soy Cris Portugal. Bienvenidos a Ciudadano Político en Agricultura TV. Hoy estaremos junto a Gabriel Alemparte, fundador y vicepresidente de Demócratas, siempre asertivo, siempre incisivo. Vamos a comentar coyuntura y mucho más. Gracias por estar acá. Siga con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar acá en Ciudadano Político una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cris, por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en Ciudadano Político, programa que veo muy seguido y que me gusta mucho. Muchas gracias, un espectador más. Sí. Muy bien. Bueno, estamos junto a Gabriel Alemparte, abogado, máster en Ciencias Políticas, fundador y vicepresidente del Partido Demócratas. Sí. ¿Cómo están? ¿En qué está Demócratas ahora? Sí, en resumen, en una línea... Bueno, acabamos de poder constituirnos como partido. Estamos en el proceso en que el CERVEL vuelve a revisar todas las suscripciones que hubo, que son muchas, aproximadamente 4.500 militantes a nivel nacional, concentrado mucho en 3 regiones contiguas, como dice la ley, y ahora ya pasamos a una segunda etapa, que es extender el partido a todas las regiones del país. Estamos trabajando firme en eso, así que vamos bien. ¿Tienen como horizonte las municipales, las congresales? No, por cierto, nuestro horizonte son las municipales. Yo creo que vamos a llegar a las municipales vamos a llegar con candidatos. Nosotros no hemos tenido candidatura hasta aquí. Nos constituimos hace muy poquito, tuvimos un acto muy bonito en el Congreso Nacional, donde invitamos a gran parte del mundo político a que nos acompañara a esta constitución. Y bueno, y obviamente a partir del próximo año, las elecciones de concejales y alcaldes pretendemos llevar en algunas comunas, obviamente, va a ser de poquito a poco, y bueno, y en las parlamentarias también pretendemos estar presentes. Y por qué no pensarlo también en la elección presidencial y en las 2 elecciones parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Gabriel Alemparte, diputado de la República. Mira, Cris, te podría responder lo que responde todo el mundo, que es como no está en mis planes, todo eso, pero yo quiero mucho mi profesión de abogado. Me gusta mucho ejercerla y me gusta mucho no vivir de la política, no vivir de los vaivenes de la política. Tengo además 3 niños chicos. La política obliga, y porque yo he estado muchos años en mi vida, obliga en un cargo a entregarte con mucha fuerza. Y para mí la vida familiar y además también mi profesión y ejercerla es muy importante. Entonces no están mis planes por ahora ser candidato a parlamentario. No es algo que yo esté buscando. Pero bueno, falta todavía, pero mi respuesta más sincera es que hoy día estoy más bien abocado a mis cosas y tengo familia y tengo niños, por lo tanto tengo que encargarme de eso. Muy bien, sí. Realmente la vida de las personas que ejercen como parlamentarios, tener que estar yendo y viniendo de Valparaíso, sí, te exige un ritmo importante. Sí, te exige un ritmo. Además, también tienes que estar en la representación en el distrito, sí, en la circunscripción, y obviamente no... Hoy día me es muy difícil, pero no lo descarto en el futuro. No. Bien, Gabriel. Oye, vamos a un tema mega contingencia. Caso Fundaciones. Caso Fundaciones raya Giorgio Jackson. Yo creo que ya tiene a estas alturas raya Revolución Democrática. Recordemos a las personas que nos están viendo de que esto nace como un caso que básicamente se da por los contratos directos no licitados y todas estas platas que fluyen desde distintos organismos del Estado a estas fundaciones, que en su mayoría fueron creadas desde el momento que el presidente Gabriel Boric sale electo hasta la fecha, básicamente, porque han habido que se han constituido después inclusive de que él ya había asumido, y que han recibido platas, y la mayoría están relacionadas a Revolución Democrática, partido fundado por Giorgio Jackson, y a otros partidos del Frente Amplio, porque ya salieron algunos de Convergencia Social, etcétera. ¿El agua ya llegó a la moneda, Gabriel? El agua llegó a la moneda hace mucho rato. Yo creo que... en manejo de crisis, cuando te toca manejar una crisis de cualquier naturaleza y también en el gobierno, y una crisis política de esta magnitud, la velocidad con la cual tú reaccionas y la velocidad con la que tú tomas decisiones para de alguna manera limpiar el problema que tú tienes es fundamental.
cuando tú dilatas las decisiones que tienes que tomar para poder hacerte cargo del problema, limpiarlo de raíz, hacer los cambios que se requieren, tú no los tomas, se convierte en un problema endémico. Porque finalmente, cada vez que aparezca alguna sospecha sobre alguna fundación ligada a, finalmente va a terminar rebotando en el gobierno que no hizo lo que tenía que hacer. Y como esto además es una larga sucesión de personajes que va desde el ministro Jackson y así uno empieza a bajar, puede ir a la... Ahora está el hermano involucrado. No estoy diciendo que estén directamente involucrados ni quiero atribuirle responsabilidad penal porque no me corresponde a mí, pero los nombres que empiezan a aparecer son todos nombres ligados a Revolución Democrática, cuyo líder siempre ha sido Giorgio Jackson. Y si uno empieza a bajar, obviamente Giorgio Jackson, son los Ceremis del Maule, de Antofagasta, es Catalina Pérez, Juan Ignacio La Torre. O sea, lo que hay finalmente es que no hay una casualidad. Aquí pareciera que hay un mecanismo orquestado, armado por alguien. No voy a atribuirle responsabilidad a nadie, como te digo, no me corresponde a mí hacerlo. Pero sí hay un mecanismo, esto no es casualidad. ¿Tú crees que esto es un mecanismo muy difícil, disfrazado Chris, de fundaciones? Es que es muy difícil, Chris, que esto aparezca hoy día se está investigando por 9 regiones. En 9 regiones. En cada una de estas fundaciones, o en la mayoría de estas fundaciones, hay o alguien que tenía que activar o desactivar, o alguien que tenía una fundación que estaba ligada a Revolución Democrática. Entonces, es muy extraño. Esto no fue una avivada de 2 personas en Antofagasta, como se pretendió hacer. Esto, en un primer momento, mira, sobre el manejo de la crisis, Chris. En un primer momento, esto era un desatino político, un error político de magnitud. Esa era la minuta. ¿Ok? Después pasamos a que esto era una avivada de 2 personas, de 2 adultos que de manera responsable habían firmado un convenio con el Estado, que lo habían fraccionado. Estamos hablando de las declaraciones de Catalina Pérez. Y entonces era el Ceremi de Antofagasta y era el señor Andrade. Y después nos fuimos dando cuenta que esto era mucho más grande y que habían más fundaciones y fundaciones que se constituían, que parcelaban además los pagos para no pasar por Contraloría, que con la subejecución del presupuesto ejecutaban el presupuesto al final del año, a través de estas fundaciones cuyos giros además no coincidían con lo que se requería, no se pedían en muchos casos boletas de garantía. Es una serie de cosas que a cualquier emprendedor que le toca relacionarse con el Estado no lo puede entender. No hay licitación, hay trato directo, la glosa presupuestaria que autorizaba estos traspasos establece que primero lo tienen que hacer los municipios, si no están los municipios del Servio, y por último las fundaciones. Y aquí pasaban directo a las fundaciones. Entonces, a mí me cuesta creer que esto no sea un mecanismo de alguna manera concertado, de alguna manera planeado, pensado, como una manera de buscar un espacio distinto de poder al gobierno, en caso de no tener el gobierno, tener estos espacios de las fundaciones. Estas platas, ¿tú crees que, a ver, de nuevo, estas organizaciones que están disfrazadas de fundaciones, básicamente, es una organización, acá hay un esquema armado, ¿tú crees que esté hecho con el fin de hacer política? ¿Esta plata da la vuelta y llega a la política? Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales que uno tiene que tener en cuenta. Uno, cuando uno revisa los estatutos de constitución de estas fundaciones, tienen claramente un objetivo político. Muchas de ellas lo señalan expresamente. Y además de eso, también existe otro antecedente, la gente juzgará en su casa, no me corresponde a mí hacer los juicios. Hay otro antecedente importante. El director ejecutivo de la campaña del apruebo, en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, Felipe Heuser, hizo él mismo una autodenuncia al CERVEL señalando que Democracia Viva y varias de estas fundaciones habían recibido aportes por la vía de las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, que era el mecanismo por el cual se aportaba. Entonces entraban a una misma caja. Si esta plata se ocupó o no se ocupó en el plebiscito, bueno, eso tendrá que determinarlo obviamente la fiscalía, los tribunales, no me corresponde a mí, pero sí, estas eran fundaciones que tenían un claro objeto político. Bien, acá se han tratado de centrar las responsabilidades por el momento en Catalina Pérez, en Tatiana Rojas, ex subsecretaria que fue destituida, pero ahí van quedando las responsabilidades políticas. ¿Quién más debería asumir arriba responsabilidades políticas para ti? ¿Montes sabía, Jackson, puede saber de toda esta estructura?
Mira, a ver, yo no me puedo referir a las responsabilidades penales, porque no tengo... No, políticas, estamos hablando de responsabilidades políticas. Solamente a las responsabilidades políticas. Aquí hay elementos que son de la esencia de la responsabilidad política, y esa responsabilidad requiere de supervigilancia, hacerse cargo políticamente de lo que uno hace en el ejercicio de los cargos. En mi opinión, el ministro Montes cometió una negligencia gravísima. Una negligencia gravísima que tiene que ver fundamentalmente con que él está a cargo de la supervigilancia del ministerio. Y aquí hubo un ministerio que creció de un 7% de tratos directos a un 46% de tratos directos en un año. Entonces yo, como ministro, me tengo que preguntar por qué está pasando eso en mi presupuesto. Y más encima, aquello ocurría en algunas regiones en particular. Segundo lugar, creo que hay una responsabilidad que se asumió por la subsecretaria, pero creo que no es lo suficiente. Yo creo que la responsabilidad política de Revolución Democrática como partido está puesta en el líder. Y finalmente, ¿quién es el líder de Revolución Democrática y que participa de las decisiones del comité político del gobierno? ¿Es el que está sentado en la moneda? Giorgio Jackson, sí, es el líder natural de Revolución Democrática. Entonces, la responsabilidad política no es que tú tengas una responsabilidad de haber hecho un mecanismo. No. La responsabilidad política es que tu gente, tu partido, a quienes tú pusiste en el gobierno, en determinados lugares clave, finalmente está convirtiéndose en un lastre para el gobierno. Y hoy día el presidente tiene un problema, que tiene que tomar una decisión. Y mientras más se demora en tomar esa decisión, que es lo que te decía hace un rato atrás, la crisis se convierte en una crisis que ya finalmente es crónica. Es como cuando uno tiene una enfermedad crónica. Cualquier cosa que aparezca va a rebotar en el gobierno. Entonces, el presidente debió tomar, yo creo, una decisión rápida respecto de realizar un arqueo aproximado de dónde estaban los problemas y tomar decisiones drásticas. Y esas decisiones drásticas son un cambio de gabinete en el sistema presidencial. Y yo creo que él debería haber pedido las renuncias del ministro Jackson y debería haber pedido la renuncia del ministro Montes. Yo creo que es inevitable. Ahora, él tendrá su razón en el sistema presidencial, el presidente no tiene por qué explicar por qué no lo hace, pero sí creo que él está arrastrando una crisis que ahora se va a ir a Europa y la crisis va a seguir todos los días aportando un elemento nuevo y un elemento de sospecha que finalmente termina golpeando al gobierno. Da la impresión de que el presidente Gabriel Boric está dilatando este viaje de 11 días, que está bien, un presidente tiene que hacer estas giras, hay contactos internacionales, se reafirman tratados, etcétera, etcétera. Pero claramente está dilatando el tema del cambio de gabinete que en algún momento, cuando esto explote más, podría ser inminente. Pregunta, ¿el gobierno debería querellarse en esto? A ver, el gobierno no tiene la capacidad de querellarse, para ser bien específico en lo jurídico. Quien debe querellarse es el Consejo de Defensa del Estado. Okay. Acá entró la Contraloría, entró la Fiscalía, sí. Y entiendo que ya entró el Consejo de Defensa del Estado. Sí. Ya. Está analizando al menos los antecedentes para poder presentar una querella según la última información que yo tengo. ¿Eso es un indicio de que efectivamente hay algo que por lo menos huele raro? O sea, yo creo que es más que un indicio. Porque el Consejo de Defensa del Estado no entra así nomás. El Consejo no entra así nomás. El Consejo además tiene un consejo, como se llama, que está compuesto por abogados prestigiosos. De distintos colores políticos. De distintos gobiernos, que fueron nombrados por distintos gobiernos. Pero además de eso, la Fiscalía ha iniciado de oficio. Eso significa que la Fiscalía sola, frente a los antecedentes que han aparecido en la prensa, ha iniciado gran parte de las investigaciones que está realizando. Entonces, efectivamente, si la Fiscalía de oficio hace algo así, uno puede tener al menos una presunción de que algún indicio puede haber encontrado la Fiscalía al revisar estos antecedentes. Bien. Hay una molestia evidente en el ambiente de la presidenta del Partido Socialista y hoy senadora, Paulina Bodanovich, y del ministro Montes, también del Partido Socialista. Las últimas declaraciones de Paulina Bodanovich fueron, bueno, es hora de que el gobierno deje en claro y ponga sobre la mesa todos los antecedentes que ha aportado a la Fiscalía. Y el ministro Montes, también notoriamente incómodo, hace unas semanas, dijo, como que dio a entender que le estaba un poco poniendo la cara por todo este desastre que estaban dejando estos cabros chicos de Revolución Democrática y Convergencia Social. ¿Tú crees que esto se sostenga?
Porque acá estás hablando de personas que... Sí, no, Cris, porque finalmente, a ver, el Partido Socialista tiene que hacerse responsable de una cosa. Cuando uno duerme con niños, amanece mojado. Y son parte del gobierno. Y son parte del gobierno. Y cuando uno es parte de un gobierno, tiene que hacerse parte de los problemas del gobierno. Uno no solo disfruta de lo que conviene en el gobierno, o se hace cargo de lo que conviene en el gobierno, sino que uno se hace cargo de todos los problemas que tiene un gobierno. Y eso significa, por lo tanto, asumir responsabilidades. Yo le encuentro razón a Paulina Bodanovich en un punto. A mí me parece una deslealtad brutal desde el punto de vista de una coalición política de un gobierno que Juan Ignacio Latorre haya sabido como presidente de Revolución Democrática 10 días antes que esta crisis venía y no lo haya puesto sobre la mesa en un análisis político a nivel del gobierno y a nivel de todos los partidos de gobierno, particularmente con Paulina Bodanovich, que era presidenta del Partido Socialista, cuyo ministro era el que se iba a haber involucrado en esto. Y el ministro Montes, yo creo sinceramente que se enteró cuando esto explotó. Ahora, estamos hablando, para las personas que nos ven en casa, de una reunión privada que se gestó 10 días antes entre Latorre, Catalina Pérez, Andrade y las personas involucradas para ver cómo iban a reaccionar frente a una... cuando esto saliese a la luz. Exactamente. Entonces, sí y no, como te digo. O sea, le encuentro razón a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, de expresar una molestia, pero también hay que reconocer que en el Ministerio de Vivienda algo pasó, que el ministro se enteró demasiado tarde, y un ministro no puede enterarse así de tarde. Yo conozco a Carlos Montes. Carlos Montes es un hombre muy serio, muy trabajador, un hombre que durante casi 35 años fue parte del Congreso Nacional, un senador que en su tiempo y diputado en su tiempo era tremendamente quisquilloso, tremendamente, yo diría, preocupado por el detalle. Algo ocurrió aquí que Carlos Montes no fue capaz de observar lo que estaba ocurriendo en su ministerio. Además, esto era Ahora, aquí hay una cosa rara, porque también la subsecretaria supo un mes antes y no le comunicó al ministro. Desde el 2 de mayo hasta que esto estalla, el 16 o 17 de junio, los funcionarios le avisan a la subsecretaria, que es RD, y nadie le avisa al ministro. Entonces ahí hay una cosa muy, muy rara. Yo no sé cuál es el motivo, pero insisto, Cris, cuando uno hace coaliciones como las que tiene el gobierno, que son dos coaliciones finalmente, las cosas no funcionan bien. Cuando las cosas se pegotean y no hay las confianzas, ni existen las verdaderas lealtades, empieza a pasar lo que ha pasado en este caso y que se ha ido evidenciando de manera humana, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, Gabriel, y volvemos a seguir comentando este y otros casos que nos tienen con la contingencia ahí fuerte. Al día. Bien, volvemos en Ciudadano Político, estamos junto a Gabriel Alemparte. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de regreso en Ciudadano Político junto a Gabriel Alemparte. Gabriel, estábamos comentando el tema fundaciones. Esto reviste especial gravedad al estar tomando fondos del Estado y de todos los chilenos, por cierto, que estaban destinados a los más pobres. Hablando del caso de Democracia Viva, por ejemplo, en Antofagasta, que está estos 426 millones que fueron el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, estaban destinados a campamentos. ¿Cómo crees tú que evalúe la ciudadanía esto? Porque nos sorprende un poco que la encuesta CADEM, la aprobación del presidente no se mueve en torno al 30%. Yo hubiese esperado que bajara al 20%, ponte tú. ¿Por qué se da este fenómeno? A mí me llama mucho la atención eso también, Cris. Creo que lo conversábamos con la Magdalena Mervilá en un café, así pensando los dos. La Magdalena me dijo algo que me hizo mucho sentido, como las cosas que dice la Magdalena, ¿no? Que uno queda pensando. Fue cuando Sebastián Piñera tuvo el estallido social y la verdad es que demoró en reaccionar y tuvo muchos problemas en la reacción, y además se produjo producto de una serie de frases desafortunadas que son el detonante, no es el por qué se produjo, ¿no? Tocó el 10%. Tocó el 9%.
O sea, eso quiere decir que su misma base de apoyo dejó de apoyarlo. Pero aquí pareciera que hay una base sobreideologizada, muy cercana al presidente, que quizás todavía no ve, y eso si uno lo compara con otras de las láminas de la encuesta CADEM, la gente tiende en primer lugar a asociar estos casos de corrupción con el ministro Giorgio Jackson en la encuesta CADEM. Y en tercer lugar lo hace con el presidente. Entonces yo creo que el presidente todavía tiene una suerte de aura de cierto respeto, de cierto cariño de un grupo ideológico muy duro, que finalmente es quien lo apoyó en primera vuelta en la elección. A mí me llama la atención, porque moralmente, éticamente me parece que un desfalco de esta naturaleza, de usar fundaciones hechas a propósito, que reciben plata en un solo día, cuyo rubro, giro son misteriosos, donde nadie los conoce, los lugares donde tenían que intervenir, donde los que operan son personas conocidas. Finalmente me llama la atención que no haya algo como que le robaron a la gente más pobre, ¿no? Una cosa como... por eso te digo, es sacarle la plata a los más pobres, a los que realmente necesitaban, para, aparentemente, entre otras cosas, financiar actividades políticas de sus propios partidos. Probablemente, y eso a mí me choca mucho, porque no es la manera que yo tengo de concebir la política, ¿no? Afortunadamente, mira, yo no vivo de la política, no recibo un peso de la política, y eso me hace muy libre para poder decir ciertas cosas, ¿no? Nunca he entendido la política como un lugar para enriquecerse, por el contrario, siempre la política para mí ha sido un lugar no para enriquecerse, sino por el contrario, para perder harto tiempo y hacer muchas cosas que uno hace porque cree en algo, ¿no? Entonces, veo estos discursos grandilocuentes de muchos de estos personajes, de este mesianismo que tenían, de esta cosa de ser superiores moralmente, pero cuando uno choca con esta realidad, dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo piensan la forma de hacer política, ¿no? Yo, la verdad, no me cuesta mucho entender cómo este mecanismo no defrauda a ese 30% más duro ideológicamente y cercano al presidente. Sí. Esto ya, para ti, pasó de esta curva de aprendizaje, como lo llamaban ellos, cuando estalló el tema de los balones de gas a 100 y tantos mil pesos del mismo ministro Jackson. ¿Pasó eso? ¿Pasó la inexperiencia? ¿Pasó la juventud? ¿Tú crees que esto efectivamente acabó una intencionalidad, como comentábamos? Es que, ¿sabes qué pasa, Chris? Que la curva de aprendizaje para mí no es una excusa. Ya. Cuando uno llega a gobernar, tiene que saber gobernar desde el primer día. Yo he sido parte de 3 gobiernos, tuve cargo en 3 gobiernos, y cuando uno llega tiene que hacerse cargo de los problemas y tiene que saber lo que está haciendo desde el día 1, en el minuto 1. Uno podrá tener decisiones acertadas, menos acertadas o erradas, pero finalmente te tienes que hacer cargo. Si tú te postulas a un cargo y no sabes de qué se trata el cargo y vas a ir a aprender en el cargo, es el primer acto de corrupción. Ese es el primer acto de corrupción. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Si mañana a mí me llamara el presidente que sea y me dijera, mira, Gabriel, tú puedes ser ministro de Hacienda, la verdad yo no estoy hecho para ser ministro de Hacienda, no soy economista, soy abogado, por lo tanto no creo que aceptar ese cargo sea algo correcto. Por lo tanto, uno tiene que aprender a decir que no. Y lo que ocurrió en este gobierno es que empezamos a meter a los amigos, y los amigos finalmente son amigos para que a uno lo soporten emocionalmente, para que a uno lo apoyen, pero las curvas de aprendizaje no existen. El país, los ciudadanos, los chilenos, no se merecen curvas de aprendizaje. Los chilenos requieren que un gobierno asuma los problemas desde el minuto 1 y sepa resolverlo e intente resolverlo. Mira, la gente es sabia. La gente es muy sabia, Chris. La gente puede aceptar que uno se equivoque, que uno no logre todo lo que uno quería lograr. Pero lo que la gente no acepta es que uno no haga todo lo que tenía que hacer para llegar a aquello. Y eso yo creo que es algo que me parece que en este gobierno se ha demostrado con demasiada fuerza. La Concertación tenía cuadros para gobernar. Los tenía. Cuadros preparados en distintas materias. La derecha también los tenía cuando Sebastián Piñera gobernó.
Pero este gobierno llegó al gobierno sin poder ni siquiera llenar los cargos. Y empezamos a llenarlos de amigos y aquí está el resultado. ¿Este amiguismo podría ser lo que está salvando al ministro Jackson? Mira, probablemente sí. Yo creo que Jackson es parte del grupo de amigos del presidente, pero yo creo que eso es muy letal. Y cuando uno es un buen amigo, si lo queremos poner en esa lógica y en esos códigos, cuando uno es un buen amigo y finalmente uno se convierte en un lastre de un amigo que es presidente de la República, el primero que debería decir yo voy a dar un paso al lado, un paso al costado, es uno mismo, ¿no? Si tú fueras presidente y yo soy tu amigo y tú me nombraste a mí, lo lógico es que quien tiene un cargo provisorio, por llamarlo de alguna manera, en el sistema presidencial, es el ministro. Y por lo tanto uno es un fusible, y por lo tanto si mi gestión, mi forma de hacer política te empieza a dañar a ti como presidente, yo tengo que irme. Creo que es lo más sano con un amigo. Yo no entiendo por qué Giorgio Jackson no da un paso al lado. Bien, Gabriel, pasemos también ahora al que ha sido tema del día, que ha sido la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Acusación que finalmente vimos hoy fue rechazada. Y fue rechazada con votos de la democracia cristiana, con votos, por cierto, demócratas, amarillos. Vi un voto de la UDI, de Joaquín Lavín Jr., por decirlo de alguna forma, y de la izquierda en bloque. Y de Evópoli. Y por cierto, de Evópoli. Hubo un Evópoli que votó a favor. A favor. Sí. ¿Te sorprendió el cambio de postura de la democracia cristiana y de Evópoli? No, a ver, yo creo que para que la gente entienda, yo creo que aquí se entremezclan otras cosas que ocurren dentro del Congreso y que la gente de repente no las vislumbra, ¿no? Hoy día está sobre la mesa la elección de mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? En estos días se está negociando el tema de la mesa. El Partido Comunista quiere la presidencia. El Partido Comunista quiere la presidencia, había un acuerdo con la democracia cristiana y la democracia cristiana, al dar sus votos al gobierno, de alguna manera negocia la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Tú dirías, haciendo futurología, entonces, que efectivamente la democracia cristiana ocuparía el cargo de presidencia de la Cámara de Diputados la próxima semana? Probablemente. Yo no estoy haciendo ninguna confesión más allá, porque estoy... esto apareció en la prensa. Futurología. La futurología está en la misma prensa, digamos, ¿no? Sí, mira, a ver, vamos... Que esta pelea es pública. Esta pelea es pública. Entonces, yo creo que hay otros elementos que se mezclaron aquí en el momento político. Creo que, digámoslo, las frases de Marcela Aranda ayer, invitada por un diputado de Renovación Nacional, Berger, a la comisión, esta mujer que tiene una posición muy dura, muy extrema respecto del mundo LGTBI, me parece que no ayudó en absolutamente nada. Lo que logró fue poner la acusación constitucional en una clave de homofobia versus no homofobia, cosa que no estaba en discusión. ¿Pero para ti es homofobia? Para mí no, absolutamente no. No era ese el tema, pero pone el punto sobre eso. Las declaraciones de la doctora Cordero tampoco ayudaron en absolutamente nada. Creo que en eso falta pericia política. Creo que aquí lo que hay también, Cris, es un abuso, y esto ya viene del gobierno del presidente Sebastián Piñera, 14 acusaciones constitucionales, y en esta... Es la cuarta. Es la cuarta. Entonces, la acusación constitucional está diseñada en nuestro sistema político no para hacer la censura en un sistema parlamentario. Está como la máxima sanción que puede tener un ministro de Estado, un contralor, un comandante en jefe, por determinadas infracciones a la Constitución. Para Gabriel, en parte, ¿tenía sustento esta acusación constitucional? Déjame decirte una cosa. Aquí no se está juzgando si el ministro Marco Antonio Ávila es buen o mal ministro. Para mí es un pésimo ministro. Es un mal ministro. Y creo que se demuestra en cifras súper concretas en los temas de cómo los niños han quedado rezagados en el colegio, cómo el Frente Amplio prometió que este iba a ser uno de sus grandes temas, y la verdad es que hasta aquí en educación se ha mostrado muy poco. Pero creo que una cosa es que una
acusación constitucional tiene que tener sustento jurídico para de alguna manera tener sustento político. Y a mí me parece que esta fue una acusación constitucional apresurada, que se presentó de una manera desde la guata, y lamentablemente la política se está haciendo así. La acusación constitucional no es el mejor camino, es un camino que además pone en blanco y negro las cosas. Y creo que aquí era mucho mejor llevar al ministro a una comisión especial, a una interpelación respecto de los temas, porque no había infracción constitucional ni legal tan patente. Entonces, también hay un tema de responsabilidad, porque si vamos a ocupar la acusación constitucional como una manera de censura del gabinete, estamos entrando en un parlamentarismo de facto y hay que ser cuidadoso con las instituciones. Si yo hubiese tenido que votar esto, probablemente, Chris, esto estoy hablando por mí, no estoy hablando por el Partido Demócrata, porque nuestros 4 diputados votaron en contra de la acusación constitucional. Teniendo a la vista los antecedentes que yo tuve de esa acusación constitucional, probablemente yo me habría abstenido. No habría votado ni a favor ni en contra. Creo que no habían argumentos suficientes para votar a favor de la acusación constitucional, porque le faltaba a esa acusación constitucional elementos de fondo. Aquí también hay un juicio jurídico serio que uno tiene que hacer cuando es parlamentario. Esto no es así, pulgar para arriba, pulgar para abajo respecto a los ministros. Esto no es el circo romano. Esto requiere de un instrumento que es muy delicado y que no se puede empezar a abusar de él. Y yo creo que esta es la lección, y que ojalá este gobierno la entienda. Yo entiendo que este gobierno no entiende elecciones, pero ojalá la entienda, que cuando ellos hacían esto antes, iban y votaban en bloque y les daba lo mismo. Nosotros nos tomamos en serio nuestro trabajo como parlamentarios. Hoy día nuestros parlamentarios, los 4 parlamentarios demócratas, se reunieron por sí mismos y llegaron a la conclusión que llegaron. Es una decisión, nosotros, en nuestro partido en particular, somos especialmente cuidadosos con las decisiones de nuestros parlamentarios. Tienen absoluta libertad para accionar como ellos crean. Ellos son los electos y nosotros no tenemos órdenes de partido, porque además las órdenes de partido en Chile están prohibidas. Para ti, Gabriel, más allá de una jugada política, que este ministro haya ocupado el tema de la homofobia para victimizarse, ¿es algo serio para un ministro de Estado? No es serio, y no creo que sea víctima de ninguna persecución homofóbica como se ha planteado en estos días. El problema es que en la política las cosas son lo que parecen ser, Chris. No es únicamente lo que uno quisiera que sean, sino que tienen que parecer de alguna manera. Y creo que cuando se lleva a fanáticos a golpear a una persona y a tratarlo de degenerado o de otros calificativos que se ocuparon, porque no son palabras que estoy inventando yo, lo que tú generas necesariamente es la victimización. Es que se ocupe eso como un instrumento político de victimización, es una cosa evidente. El Frente Amplio además es maestro en esa materia. Ahora, nuestros parlamentarios no votaron por eso. Nuestros parlamentarios votaron porque lo que hay y lo que había que decidir aquí era si había mérito o no había mérito a infracciones a la Constitución y la ley. Eso es todo. Ahora, me parece muy poco serio ocupar un tema tan delicado como la homofobia para victimizarse como instrumento político. Porque recordemos que hasta el presidente Gabriel Boric me pareció absolutamente innecesario. Además, una vez más, el presidente no comprende cuál es su rol como jefe de Estado y Gobierno. Él no puede estar pauteando por Twitter un día antes de la votación señalando que hay homofobia, porque pones a los parlamentarios en una situación donde el debate no es un debate tranquilo. El presidente Boric tiene que entender que es la cabeza del Estado y es uno de las cabezas de uno de los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, sus declaraciones no son las de un comentarista deportivo, ni las de un comentarista político, ni las de un diputado. Son las de un presidente de la República. Por lo tanto, yo espero que siga y que pueda actuar en consecuencia, cosa que él no ha hecho. Y creo que ahí es donde el presidente Boric ha tenido una gran falencia, que no es no poder entender cuál es el rol que él juega al interior de la institucionalidad. Bien, Gabriel, nos vamos a una pausa. Estamos en Ciudadano Político junto a Gabriela Emparte. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas.
Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a nuestro invitado Gabriel Alemparte. Gabriel, para terminar de redondear un poco el tema de la acusación constitucional y esta división de votos que hubo y que llama la atención sobre todo en la centro derecha y derecha. Oímos declaraciones de Gloria Hood, presidenta de Evópoli, un poco diciendo, bueno, hay que ir votando las cosas como vengan. Esto tiene cierta relevancia porque ella forma parte del Consejo y el voto de Gloria Hood puede ser determinante para cosas que se vayan a aprobar o rechazar en el Consejo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué repercusiones crees que tengan en la relación que lleva Chile Vamos con republicanos y este voto este voto en contra que hace Evópoli? A ver, es que yo creo, Chris, que la derecha chilena tiene que empezar a entender una cosa que es fundamental. Yo la miro desde fuera. Yo vengo de la centroizquierda, por lo tanto, mi mirada de la derecha he aprendido a conocerla. Y creo que la derecha tiene que empezar a saber distinguir que hay distintas derechas en la derecha. Eso es natural, es normal. No es lo mismo Vox que el PP en España. No es lo mismo los republicanos o la UCR que el partido de Marine Le Pen. No es lo mismo Chirac que Le Pen en Francia. No es lo mismo. No es lo mismo Giorgia Meloni que otros líderes de partidos de centro derecha. Entonces, creo que la derecha tiene que empezar a ser un poquito más fina en distinguir que hay centro y que hay un centro que se conforma por gente liberal de centro derecha, de centro y de centro izquierda, que hoy día es más fuerte y que empieza a aparecer y que fue determinante el 4 de septiembre. Y ahí está Amarillo, ahí está Demócrata, ahí está Evópoli, de otros grupos de la derecha, que es perfectamente natural. Hay puntos en los que se pueden tocar, por cierto que sí, pero hay puntos en los que también pueden discrepar. Yo de repente siento un poquito de los extremos, este ruido muy fuerte de como es que porque hoy día votaron a favor de Marco Antonio Ávila son de izquierda y están a favor del gobierno. Momentito digo yo, o sea, tranquilidad. Hay grupos como republicanos, como la UDI, como RN, que tienen una mirada de la derecha distinta. Y entiendo también que Evópoli tiene derecho también a apuntar hacia un electorado distinto que el electorado centro, y no tiene nada de malo. Evópoli debería... Pero esto de la derecha tiende a funcionar muy patoteramente. Tiene poca, y perdona que lo ponga en estos términos, pero tiene poca cultura de coalición. Para mí, que vengo del mundo de la concertación, estos distintos matices al interior no es algo tan extraño. No es algo tan repudiable. Siento que de repente... Convengamos que votaban más en bloque. Votaban más en bloque, pero también había muchas diferencias. Pero siento que se le sube demasiado los decibeles cuando no hay una votación en bloque, cosa que es normal en una democracia. No tiene nada de malo. Lo que obliga a hacer es a ponerse mejor de acuerdo y no tirar una acusación constitucional arriba de la mesa cuando no has conversado con tus socios. Es como una cosa que uno debería pensar, o llegar a acuerdos cuando se cayeron ciertos nombramientos la otra vez en el Senado. Claro, partieron a negociar inmediatamente con el Partido Socialista y se olvidaron que hay un centro entre medio. Entonces también creo que hay una delicadeza en la política, ¿sí?, en las formas, en los gestos, que no hay que subirle tanto los decibeles, no porque hoy día Amarillo, Evópoli, Demócrata, la DC la dejo fuera porque fue por otro motivo, haya votado a favor de Marco Antonio, no a favor de Marco Antonio Ávila, sino a favor, rechazando la acusación constitucional por no haber infracción a la Constitución y la ley, lo hace necesariamente algo perverso o algo malo, ni estar a favor del gobierno. Por el contrario, hemos sido muy críticos con el gobierno. ¿Alguien tiene alguna duda respecto del rol que desde Demócrata, desde Amarillo o desde Evópoli se jugó el 4 de septiembre? De que cuando tuvimos que levantar la voz no tuvimos ningún problema en hacerlo, cuando teníamos todos los costos nosotros. Yo creo que nadie puede dudar de eso. Nosotros hemos dado garantía de que cuando estamos de acuerdo con algo, vamos a estar.
Pero cuando no estamos de acuerdo y nos tiran una acusación constitucional arriba de la mesa, sin preguntar, bueno, tenemos que analizarla dentro de su respectivo mérito. Es lo que corresponde, ¿no? Evópolis quizá debería salir de Chile Vamos y tratar de unirse con demócratas, con amarillos, como dices tú, y formar un centro que pareciese estar en formación. Bueno, no soy yo quien tiene que tomar decisiones por Evópolis. Nosotros, pero tú lo ves así. Nosotros efectivamente estamos tratando de ocupar un espacio natural de centro donde obviamente creo que Evópolis tiene mucho que decir. Ahora, ellos tendrán que definir cuáles son sus alianzas, pero a mí me parecería súper lógico y no me parece nada de raro y no hay para qué subirle tanto los decibeles, porque siento que los extremos son muy vociferantes hoy día. Le suben los decibeles a esto como si se fuera a acabar el mundo, cuando es perfectamente posible que republicanos, la UDI y RN tengan un bloque de derecha, que haya un centro político y que haya una izquierda, un centro político que incluso puede llegar hasta sectores liberales del PPD, perfectamente. ¿Ah? Y la democracia cristiana, la verdad es que hoy día no sabemos muy bien en qué anda, si está en el gobierno, si no está en el gobierno. La verdad es que hace rato ese rumbo se perdió. Eso ya es harina de otro costal, digamos, ¿no? Sobre todo en esta misma votación. Si uno lo ve, esto es un canje por la mesa de la Cámara. Entonces, creo que hay que... Siento que los extremos son demasiado vociferantes, Chris. Creo que le suben el volumen demasiado a diferencias que son propias A ver, ¿quiénes presentaron esta acusación constitucional? ¿Preguntaron cuando presentaron la acusación constitucional? ¿Metieron abogados de esos sectores como para ahora venir a exigirles lealtad absoluta? No, pues si uno cuando es parlamentario, lo que la gente espera es que uno haga la pega bien hecha. Y si uno encuentra y llega a la convicción que no hay elementos suficientes, no hay elementos suficientes. Si no, la política se convierte no en justicia, en venganza. Y eso, por lo menos yo no entiendo así la política y de demócratas no la entendemos así. Bien, Gabriel. Pasemos al siguiente tema que tiene preocupados a varios, entre ellos el Colegio de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y al periodismo en general en Chile. Y tiene que ver con la Comisión contra la Desinformación que creó el gobierno, anunciada por la ministra Vallejos, que depende del Ministerio de Ciencias, misteriosamente, y que informa, en este caso a la CEGOP, a la ministra Camila Vallejos, para sugerir políticas de Estado. Esa es como un poco la bajada del decreto. Y que además justamente fue creada por decreto por el Ejecutivo sin que pasara por el Parlamento. La Sociedad Interamericana de Prensa dice, preocupadamente, de que estos son los primeros indicios de cuando el Estado trata de ingerir en la información. ¿Cómo ves tú la creación de esta comisión de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric? A mí me parece gravísimo. Me parece de la gravedad más absoluta. He estudiado mucho el tema, he tratado de desapasionar el tema y hacer un estudio jurídico lo más preciso posible. Efectivamente hay un decreto que se publica entre gallo y medianoche, no se informa sino hasta que se convierte en una polémica, donde se crea esta comisión que se supone es para el estudio de efectivamente distorsiones en la información que hay, en la desinformación que habría en redes sociales. Hay ejemplos parecidos en Europa, en España en particular, en la Unión Europea, respecto de comisiones parecidas, pero a mí me parece de absoluta gravedad, Chris. Creo que en Chile nosotros tenemos una institucionalidad y hasta el año 2005 nosotros tuvimos censura previa. Y uno de los grandes luchas que dio la democracia fue precisamente recuperar el sentido de que toda información, opinión, emisión de información sea lo más libre de cualquier tipo de interferencia estatal, tanto directa como indirecta. ¿Ah? Cuando se crea este decreto, se afecta o se podría eventualmente afectar, para ser más preciso en lo que quiero decir. Porque todavía no ha pasado nada. Porque todavía no ha pasado nada. Se podría eventualmente afectar la garantía que está establecida en el artículo 19, número 12 de la Constitución, que señala la libertad de expresión sin censura previa. O sea,
yo emito una opinión y si alguien se siente injuriado por mi opinión hay un delito ex post, nunca es ex ante. No hay ningún organismo en el Estado que pueda ex ante aplicar una sanción. Para eso está el Consejo Nacional de Televisión, que obviamente se emite el programa y la gente después puede hacer su reclamo. O si una persona se siente injuriada puede ir a los tribunales de justicia, pero siempre que la opinión ya se haya emitido. Los tribunales internacionales de derechos humanos han señalado largamente que la libertad de expresión tiene que estar resguardada incluso cuando a mí no me guste la opinión o la opinión sea incluso disparatada. Lo ha dicho así tal cual. Entonces, me parece de suma gravedad que esto se regule a través de un decreto. Porque la misma Constitución señala en el artículo 19, número 26, que cuando tú vas a afectar alguna de las garantías constitucionales que están en el artículo 19 de la Constitución, tú tienes que hacerlo por medio de una ley. Y por lo tanto me parece un atisbo peligroso, me parece... porque ningún análisis de información respecto de algoritmo o de definiciones en redes sociales son neutras. Aquí no hay neutralidad. Aquí hay un problema de la falta de neutralidad. Entonces, ¿qué política nos van a proponer? ¿Por qué nos tienen que proponer una política? ¿Por qué nos tienen que decir qué es la verdad y qué es lo que no es la verdad? ¿Qué es lo que es la desinformación y qué es lo que no es la desinformación? ¿Tenemos tanta claridad respecto de eso? Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué es lo que era desinformación y qué es lo que no era desinformación? Te recuerdo que cuando partió la pandemia, la OMS en Chile, en febrero del año 2020, señaló que era muy raro que esta pandemia llegara a Chile porque estaba muy lejos y en marzo la pandemia estaba instalada en Chile. Entonces, porque un organismo técnico me diga algo, eso necesariamente es obligatoriamente una verdad oficial y revelada. Creo que esto se parece mucho a lo que está pasando con Patricio Fernández también. Esta cancelación de lo que debe ser, de lo que es la verdad oficial. Las verdades oficiales no existen. Yendo al caso de Patricio Fernández, que fue removido del encargo que tenía, que era un poco coordinar esta conmemoración de los 50 años que tan concentrado tiene el gobierno. Es de público conocimiento de que el Partido Comunista fue el principal impulsor de la salida de Patricio Fernández de acá. En la Comisión contra la Desinformación, ¿hay mano del Partido Comunista? Yo creo que sí. Yo creo que hay un intento o una mirada ciertamente totalitaria de control de aquello que además, Cris, digámoslo, hoy día la ley va mucho más atrás que la tecnología. ¿Qué es lo que van a poder controlar desde el punto de vista de la desinformación? Van a sacar un informe para decirnos quién desinforma y quién no desinforma. Siguen en una lógica, Cris, que es muy propia del 4 de septiembre, muy propia de la elección del 7 de mayo, que esta idea de no entender, como no pueden comprender lo que ocurre con la realidad y se dan de bruces con la realidad. Porque ¿qué es lo que pasaba? Ellos hablaban del mundo indígena. Inventaron toda una institucionalidad para el mundo indígena y resulta que uno habla con las personas del mundo indígena, con los líderes del mundo indígena y todos votaron rechazo el 4 de septiembre. Entonces, como se dan de bruces contra las realidades que ellos mismos crean, vuelven a esta idea de que la gente es tonta, que la gente está desinformada, de que la gente no entiende. Y yo, conversando con las personas, veo que la gente está profundamente informada. Por eso me pregunta, ¿es sabido que el Partido Comunista aplaude regímenes totalitaristas que justamente se caracterizan por el control de la información? Absolutamente. Me refiero a Cuba, me refiero a Venezuela. Nicaragua, mira lo que está pasando en Nicaragua, acaban de cerrar diarios, exiliar periodistas. ¿Este podría ser el primer paso en un intento del Partido Comunista por llegar a eso? Te lo digo como, yo creo que como parte sí, ahora sí, de un medio de comunicación. Sí, yo creo que es un tufillo. Un tufillo. Yo creo que hay una verdadera... Yo creo que de repente los avances totalitarios de algunos personajes al interior del gobierno aparecen con toda su fuerza. Mira lo que pasó con Gonzalo Feito ayer, que fue llamado por teléfono por el ministro Giorgio Jackson, directamente, llamando al conductor de un programa de televisión muy exitoso en materia política, de análisis político, para representarle su molestia porque el día anterior una panelista había señalado que su hermana estaba involucrada en una fundación. Bien, partamos del hecho de que es real de que la hermana del ministro Giorgio Jackson
es parte del directorio de una de las fundaciones que ha recibido dinero del Estado. Sí. Partiendo de esa base, que es un hecho, Sí. entendemos lo que dices tú, de que Gonzalo Feito recibió un llamado del mismo ministro Jackson pidiéndole que a la familia no se le toca. Que suena muy lindo, obviamente suena como ecuánime, como a la familia no se le toca. Pero es un hecho que ella es parte de esto. ¿Un ministro de Estado puede llamar a un conductor de un programa público para tratar de incidir en el contenido del programa? No, así de simple. No de esa manera. Un ministro puede representar su opinión a través de sus asesores, llamar a un editor, hacerle saber. Podría eventualmente, pero creo que sobre esta materia, Chris, hay jurisprudencia de la Corte Suprema, y yo hoy día lo he recordado, que hay jurisprudencia de la Corte Suprema. Recordemos el caso de la red. En el caso de la red, hubo un llamado de una asesora del presidente Piñera en su momento, en que llama a los dueños de la red para manifestarle su molestia frente a la entrevista que se le realiza a Hernández Norambuena en una cárcel. ¿Ok? Y se exhibe esta entrevista de Hernández Norambuena, asesino de Jaime Guzmán, y por lo tanto, en ese momento, ella reconviene al dueño del canal de televisión. Bueno, eso fue motivo de un recurso de protección que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema terminó señalando un tema muy delicado, que un telefonazo de esta naturaleza no puede sino representar en aquel que lo realiza un intento de hacer conocer la posición que tiene el Estado o el jefe del Estado, o en este caso un ministro de Estado, frente a un determinado tema. Y puede ser de alguna forma una velada o vedada amenaza indirecta. Incluso la amenaza indirecta se ha reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sesión número 108 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace una declaración sobre la libertad de expresión. Este tipo de acciones no son sanas con la democracia y por lo tanto no corresponde, y aquí hay jurisprudencia, y en ese caso se falló efectivamente que el caso del llamado de teléfono desde la presidencia hacia el canal La Red era ilegal y arbitraria, y la Corte Suprema fue muy clara en esa materia. Y eso que era una asesora. Y eso que era una asesora, Porque no era un ministro de Estado. No era un ministro de Estado. No era un ministro de Estado, exactamente. ¿Tú crees que... ¿Cómo está? Tú interactúas con Gonzalo, porque Gonzalo, tú eres tú eres panelista del programa Sin Filtros, un programa de alta incidencia política, muy visto, por cierto. ¿Cómo queda un conductor de un programa así, después de un llamado, de un telefonazo de un ministro así de duro? Ahí está lo delicado. Creo, Chris, que con tu pregunta tocas exactamente lo delicado del problema, porque Gonzalo es una muy buena persona, yo lo conozco en lo personal, un tipo muy razonable, además escuchó al ministro Jackson. Lo que el ministro Jackson plantea es que su familia no sea tocada. La familia de él fue tocada por un panelista, que fue el día lunes, yo estaba ahí, una panelista que señaló que había un convenio donde, en una fundación donde trabajaba la hermana del ministro Jackson. Bueno, si esa fundación recibe fondos públicos, deja de ser solamente la hermana del ministro Jackson. Si la hermana del ministro Jackson trabajara en un banco, nadie tendría derecho a decirle nada. Pero como recibió plata del Estado, todos tenemos derecho a saber quién recibe plata del Estado, porque la pagamos todos. ¿Y qué es lo que hacen con el dinero? Y qué es lo que hace la panelista Elizabeth Rodríguez cuando señala esto. Ahora, no es Gonzalo quien señala esto, es una panelista. Entonces, cuando llaman a Gonzalo, evidentemente Gonzalo, en un gesto humano, escucha la llamada, obviamente, pero sin duda que es incómodo. De alguna manera uno puede tomarlo desde distintos puntos de vista. Te puedes sentir incómodo, te puedes sentir presionado, te puedes sentir... Y no corresponde, porque se trata de una persona que por su investidura y por su cargo está representando algo que no lo molesta como persona, sino que lo molesta como ministro de Estado. Él no puede hacer indisolubles ambas posiciones. ¿El ministro Jackson podría hacer una crítica respecto de que se toque a su familia? Sí, siempre y cuando se toque a su familia y su familia no tenga nada que ver con el Estado. Pero en este caso,
La hermana trabaja en una fundación que recibió plata de este gobierno. Por lo tanto, tiene derecho a estar en la palestra pública desde ese momento. Lamentablemente, si él no quiere que eso ocurra, entonces su familia no puede estar involucrada en nada que tenga que ver con platas públicas. ¿Ok? Eso es un hecho de la causa. Yo te lo digo sinceramente. Yo en una familia de arquitectos, el día que yo entré en política y fui jefe de gabinete del MOP durante 4 años, no hubo ninguna sola postulación a ninguna licitación pública de ninguna empresa que estuviera ligada a mi familia. De ninguna. Y lo pueden investigar, si quieren lo han investigado 300.000 veces. No van a encontrar absolutamente nada. Fue una decisión familiar. Mi familia tomó la decisión de no postular a ninguna licitación pública porque estaba yo en el Ministerio de Obras Públicas, que yo no decidía las licitaciones, pero no importa, igual, no se ve bien y por lo tanto cuando se juega con la plata de todos los chilenos y uno es educado de esa manera, uno no entra en esas materias. Bien, Gabriel, vamos acercándonos al final del programa. Tengo una pregunta final para ti. Dígame. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric? Bueno, la última vez le dije humildad. Yo creo que el presidente tiene que... Es difícil darle consejos ya a estas alturas, pero yo creo que el presidente tiene que ser presidente. Y yo creo que él no aprendió a ser presidente, lamentablemente. Y ser presidente significa tomar decisiones muy duras. Significa tomar decisiones muy complejas. Yo he tenido la suerte de tratar con 4 expresidentes de la República, don Patricio Aylwin, presidente Frey, presidente Lago, la presidenta Bachelet, presidente Piñera lo conozco pero menos. Y debo decirte que ser presidente no existe un trabajo más ingrato que ser presidente. Por lo tanto, ser presidente requiere de carácter, requiere de saber, requiere de la capacidad de enfrentar crisis muy complejas y requiere de una actitud pública y privada donde uno no deja de ser presidente las 24 horas del día. Y eso implica tomar decisiones tan duras como sacar a tus amigos de los cargos. Bien, Gabriel. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político una vez más. Como siempre, estás cordialmente invitado. Esperamos verte pronto por acá. Muchas gracias, Chris, por la invitación. Se nos pasó rápido la entrevista. Se nos pasó rápido, así que muchas gracias y espero haber respondido las preguntas y muy contento de estar contigo una vez más. Nos quedamos con temas. Yo quería comentar el tema de los 50 años y todo, pero sin duda acá el 11 de septiembre vamos a tener oportunidad de conversarlo. Espero. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a todos hoy en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y los acompaño en este programa todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV. Véanlos también a través de agricultura.cl, nuestro canal de YouTube Agricultura TV y a través de Zapping, canal 182. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Nuestro invitado de hoy, Gabriel Alemparte, sin dudas siempre incisivo y siempre asertivo, nos dejó varios conceptos claros. Hasta la próxima semana. Gracias.